que hiciéramos una revisión de puros marcos, luego agregando otros elementos rígidos y resistentes, como son los muros de concreto, y podamos ver las diferencias en cuanto a resultados. Entonces, comentábamos ayer en relación de las vigas, ¿verdad? Que hay una limitante para la relación altura-ancho, no debe exceder de 6. Ayer la revisábamos. Y también una recomendación en cuanto al número de diámetro de la varilla, debe ser del número 4 como mínimo. Y aquí también hay otra consideración importante, el 7.25, pandeo lateral. Dice, deben realizarse los efectos de pandeo lateral cuando la separación entre apoyos laterales sea mayor que 35 veces el ancho de la viga o el ancho de patina de compresión. Aquí es muy importante que comentemos esto en estructuras de concreto, normalmente como son estructuras robustas, comparadas con las estructuras de acero, donde normalmente las secciones que se obtienen son secciones esbeltas. En estructuras metálicas es conveniente cuidar estos efectos de pandeo lateral, inclusive al calcular las resistencias por flexión de una viga de acero, pues se tiene que considerar o depende básicamente de la longitud arreostrada lateralmente. En el caso de las secciones de concreto, son secciones robustas, casi no se presenta ese problema, pero aquí hay una consideración importante en relación a la separación entre apoyos laterales. Dice 35 veces, no debe rebasar 35 veces el ancho de la viga. Bien, o sea, puede ser que se rebase ese valor, pero tenemos nosotros que hacer un análisis de pandeo lateral. Si no realizamos ese análisis de pandeo lateral, tenemos que restringir entonces a que la separación entre apoyos laterales de la viga en cuestión no rebasen los 35 veces el ancho de la viga. Bueno, aquí voy a pasarme a la hojita de Excel donde estábamos ayer. Básicamente, a mí me gusta comenzar las memorias con esos cuatro apartados, ¿verdad? Uno de datos generales, definición de materiales, y una consideración de geometría, y una de cargas. Bien, entonces, en cuanto a geometría, las traves longitudinales, ahí coloqué una plantita, no sé si ayer todavía la alcanzamos a ver. ¿Están viendo la hoja de Excel? Sí. Bien, ahí coloqué una plantita de 2 tableros típicos, porque recuerden ustedes que tengo más tableros para este proyecto, pero estoy indicando nada más ahí de manera esquemática 2 tableros adyacentes. Vamos a suponer que es el correspondiente a los ejes 1 a 3 y A y B, del lado izquierdo de la planta general. Ahí coloqué ya las medidas a ejes. Bien, y voy a proponer aquí 2 medidas para las traves. Las traves en verde son las del sentido longitudinal o a lo largo del eje X. También definí aquí unas coordenadas globales, X y Y, que van a tener su origen en la intersección del eje 1 y del eje B. Entonces, ahí están las medidas ahí, 324 ejes y 8 metros. De verde están indicados las traves longitudinales, donde estoy proponiendo una sección de 20 por 50. Se hizo la revisión del peralte total entre el ancho, no rebasa sea menor que 6, se cumple. Y también propuse otra sección un poquito más ancha y con un poco más de peralte, 10 centímetros más de peralte, para el sentido transversal o el sentido Y. El ancho de la trave es 25, el peralte 60, la relación 2.4,
sigue siendo menor que 6. Bien, ¿por qué hice esta consideración? ¿No? Creo que se los había comentado ayer. En el sentido longitudinal tenemos nosotros muchas crujías. Son dos marcos, pero de 13 crujías, entonces son ejes muy, muy, muy rígidos. Nosotros cuando calculamos los desplazamientos laterales, nos vamos a dar cuenta que esos dos ejes son sumamente rígidos y van a producir desplazamientos pequeños. Entonces, pues inicialmente propuse esas secciones, 20 por 50 para las longitudinales, para las transversales, donde solamente hay una crujía, aunque son 14 marcos, pero de una sola crujía, ¿verdad? De una sola crujía. Entonces ahí estoy proponiendo un ancho de 25 y un peralte de 60. Columnas, 30 por 45, 30, aquí coloqué un dibujo, una cota, 30 en el sentido X y 40 en el sentido Y. De tal forma que nosotros podamos aprovechar el momento de inercia de esa columna, colocando su eje mayor paralelo al eje X. Bien, la relación de ahorita recordemos ahí la sección, pero habíamos visto que hay un ancho mínimo para las columnas y hay una relación de peralte o lado largo a lado corto menor que 4. Bueno, ahora vamos a revisar que nosotros, ¿cuál es la viga más larga? Pues las que están indicadas en color rojo o café, color café, son las vigas más largas. En el otro sentido tenemos 324. Entonces, ¿qué longitud tenemos de las vigas entre apoyos laterales? Bueno, para esta viga, las vigas en café, en el sentido transversal, las que le dan restricción lateral, pues son básicamente en los nodos o en los nudos de las columnas. Son las vigas en verde. Hasta ahí, entonces tenemos una longitud no arreostrada transversalmente de 8 metros. ¿Sí? 8 metros. Entonces, ¿qué dice la norma? ¿Cuántas veces no debo rebasar para considerar efectos de pandeo lateral? 35 veces, ¿no? Ahí otra vez puse la norma, 7.25. Deben analizarse los efectos de pandeo lateral cuando la separación entre apoyos laterales sea mayor a 35 veces el ancho de la viga. Entonces aquí voy a agregar alguna nota. Separación entre apoyos laterales, pues son los 8 metros, ¿verdad? Y el ancho de la viga, lo voy a llamar a esto S. La relación S entre el ancho de la viga, el menor ancho de la viga, para el caso del sentido transversal, ese cociente sería 800 entre el ancho de la viga transversal, que son 25. Este es menor a los 35 que indica la norma. ¿Bien? Si nosotros rebasamos esa longitud, la norma te está diciendo que realices un análisis de pandeo lateral. Entonces ahí cumplimos con la separación. En el otro sentido, si quieren podemos igual, vamos a ponerle aquí transversal. Revisamos la otra consideración, sería ahora para la viga, para las traves en verde, la separación entre apoyos laterales
van a ser 324. Bien, ¿quién le va a dar esa restricción lateral? Pues en el nodo, por el efecto de las columnas que están en color café. Entonces sería ahí 324 entre el ancho de esa viga longitudinal. Ahí también, pues no rebasamos los 35 que indica la norma. Les comentaba también el día de ayer que es muy importante que los anchos de las vigas sean inferiores al ancho del apoyo al que se conectan, en este caso las columnas, porque se satura el nodo luego de bastante acero y las varillas longitudinales de las traves no se pueden colocar bien al núcleo de la columna, y luego también hay que torcer, se doblan, se forzan las varillas longitudinales de las traves, y también los estribos, pues si los hicieron previamente con una medida, descontando los recubrimientos, en esa proximidad con el nodo, pues se reduce, se aumenta el recubrimiento y luego los estribos quedan bailando. Entonces no es conveniente eso. Siempre es importante que los anchos de las vigas sean menores a los anchos de las columnas o de los apoyos a los que van a conectar. Bueno, no sé si quieren hacer algún comentario hasta aquí. Bueno, sección 7.31 también la comentamos ayer, ¿verdad? En relación al cociente del lado mayor en el lado menor de 4 de la columna. Ahí le estoy subrayando. Y la dimensión transversal no debe ser menos de 20 centímetros. Inge, yo tengo una duda de lo que explicó hace rato. ¿Tienen que ser para todos ese análisis tiene que ser para todos los claros? Por ejemplo, cuando usted tiene de 3.24, la separación entre columna y columna. Pero si yo, por ejemplo, tengo una de 3.24, una de 5 y otra de 4, porque pues así está dado el diseño. Sí, claro. Todo. No, tienes que escoger el claro más largo. Por eso yo escogí ahorita aquí el de 8 metros. No sé si estás viendo la hojita de Excel. ¿Están viendo la hoja de Excel? Sí, ya sé. Bien, bueno, pues sí, aquí yo escogí el claro de 8 metros. Hice nada más la revisión para el otro claro de 3.24 a sabiendas que pues iba a cumplir, ¿no? En este caso, si tú tienes varios claros de diferente longitud, tendrías que escoger la crujía de mayor longitud y revisar esta consideración para ese ancho que le corresponde a esa viga en ese claro. Ok, gracias. Y bueno, la otra pregunta es que dijo que si supera los 35 tenemos que hacer el análisis por pandeo. ¿Eso lo vamos a ver después o cómo se hace ese análisis? Bien, ese análisis que indica la norma es, no viene un apartado en la norma, ¿cómo hacerlo? Si gustan, más adelante podemos ver a lo mejor un ejercicio característico, pero es algo muy similar a lo que sucede con las restricciones a pandeo lateral de las vigas. Recuerden ustedes, bueno, voy a ver nada más para que no quede así muy ambiguo. ¿Qué es lo que produce el pandeo? No sé si a los que, creo que aquí no vimos eso, pero aquí hay muchos de estructuras metálicas. Recuerden que vimos un tema ahí que les dije que es muy importante. ¿Qué es lo que produce el pandeo? La esbeltez del elemento.
Ok, las del test del elemento, pero ¿qué otra cosa también? Ok, la rigidez, ¿qué más? La longitud del claro. La longitud del claro, ¿qué otra cosa? Para que exista pandeo, ¿bajo qué condición de carga debe presentarse? Exactamente, en compresión. Entonces, cuando una viga se encuentra a flexión, cuando se encuentra a flexión, ustedes saben que las fibras, suponiendo que es carga gravitacional hacia abajo, las fibras superiores se encuentran a compresión, ¿sale? Y las fibras inferiores se encuentran a tensión. Por eso de que aquí arriba es donde trabaja el concreto, en las fibras de compresión, y aquí en las fibras inferiores, la viga se puede agrietar, el concreto se puede agrietar, pero para eso nosotros le colocamos pues su acero de tensión. Bien, entonces, cuando nosotros hacemos una sección, y eso lo debieron haber visto en elementos de concreto, nosotros sabemos que hay una profundidad del eje neutro, ¿no? C superior, toda esa parte se encuentra a compresión. Y lo de abajo, pues se va a encontrar a tensión. Entonces, esta sección del eje neutro para arriba es la que es la que actuaría aquí, la que estaría actuando aquí una carga de compresión. Entonces, a final de cuentas, lo que interesa para evitar que se pandee es analizar ese tramo de viga o ese pedazo de viga que está sujeta a una carga de compresión, a una resultante de todos los esfuerzos que están actuando en compresión ahí. Entonces se vuelve una columna. Se vuelve una columna con carga de compresión y entonces tenemos que revisar para esta longitud que no rebasemos el esfuerzo crítico de Euler. ¿Alguien me puede recordar cuánto vale este esfuerzo crítico de Euler para el primer modo de pandeo? Creo que es así, ¿no? Bien, entonces, ahora, ¿qué características voy a tomar aquí? Ah, bueno, para que no genere aquí, tiene que ser mucho menor al esfuerzo crítico de esta sección con esas propiedades. ¿Qué longitud voy a ocupar? Pues la longitud de la viga. ¿Y qué propiedad de la sección o qué radio de giro? Ah, el que le corresponda a esa sección, a esa parte de la viga que se encuentra a compresión. Lo demás no me va a interesar porque lo demás no se encuentra a compresión. Bien, tenemos que ocupar las características de ese segmento de viga que se encuentra a compresión. Básicamente a eso se refiere el análisis por pandeo, que la parte de la viga que se encuentra a compresión no rebasa el esfuerzo crítico, porque al rebasar el esfuerzo crítico quiere decir que se va a pandear. Esto hay que hacerlo cuando rebasemos la relación de restricción lateral en las vigas, ¿no? No sé si por ahí esté resuelto tu pregunta. Sí, ya, gracias. Bueno, una pregunta más. Bueno, hice la pregunta del número de Euler, de Euler, pero estando investigando en internet me sale que es pi cuadrado por EI sobre L cuadrada.
No sé si... Ah, no, esa es carga crítica. Ah, ok. Carga, Y y lo- este es esfuerzo crítico. A ver, los demás que lo vimos en clase, Sí, sí, los está demás bien. que De llevan a hecho, también, cero, perdón. sí, sí, está bien. De hecho, también se consideraba la letra K, rigidez, pero en este caso creo que se omitió. Ah, es que en este caso K vale 1. Pero bien, qué bueno que lo observaste. Bien, entonces, bajo esa consideración es lo que se refiere al pandeo. El pandeo va a ocurrir siempre cuando un elemento esté a compresión y se rebase cierto valor crítico, ¿verdad? Límite. A partir de ahí la columna o la trave se vuelve inestable. Y es lo que nosotros queremos, que se quiere evitar, o la norma es lo que quiere evitar con esa relación. Bueno, entonces, regresamos aquí a la hojita de Excel. Ya observamos que cumplimos con los requisitos. También el ancho mínimo de la columna es mayor que 20, ¿verdad? O 25, que dice la norma. Para el ancho de la columna, Sí que tienen que ser mayores de 20 centímetros. ok, mayor a 20. Bueno, entonces ahí creo que concluyen los requisitos geométricos. Y entonces ahora nos vamos a centrar a lo que se refiere en cargas. Hice mis elevaciones, una elevación transversal y una elevación longitudinal, aunque en la longitudinal pues continúan más crujías, ¿no? Pero básicamente ahí para indicar las medidas. Ah, otra consideración también muy importante, ¿verdad? Decía la norma en cuanto a traves, antes de que se me olvide, el claro de las traves. (7.21) El claro se contará a partir del centro del apoyo, en este caso centro de columnas, siempre que el ancho de o sea, del apoyo, no sea mayor que el peralte efectivo de la viga. En caso contrario, el claro se contará a partir de la sección que se halla a medio peralte efectivo del paño interior del apoyo. Entonces, siempre que el ancho del apoyo no sea mayor al peralte de la viga que llega. Sentido transversal, ¿cuánto mide cuánto mide el apoyo en el sentido transversal? 45. ¿Cuánto mide el peralte efectivo de las vigas transversales? Miden 60. Supongamos que el peralte efectivo va a ser 55, ¿no? Descontando 5 centímetros de D', de recubrimiento más al centro de las varillas. Entonces tenemos 55 de peralte efectivo para las vigas transversales y 45 de la columna, entonces no se supera el ancho de la columna en ese sentido, el ancho de la columna, el ancho del apoyo en ese sentido, con respecto al peralte efectivo de la trave, que es 55. En el otro sentido longitudinal, ¿cuánto vale el ancho del apoyo? En ese sentido, 30 centímetros. ¿Cuánto mide el peralte efectivo de la viga? Estoy proponiendo 50 centímetros, peralte efectivo va a ser 45, y el apoyo mide 30, tampoco estamos rebasando ahí, el ancho del apoyo no rebasa el peralte efectivo de la viga, por lo tanto, entonces, las medidas que estoy indicando acá son a ejes de apoyos. ¿Bien? Y que yo tengo una duda. Sí.
Si quiere mi compañero primero, ya después yo le pregunto. Ah, bien, voy a hacer aquí un zoom. El paño es por ejemplo, si analizamos la viga transversal en café, el paño, justo el paño va a ser el borde de esta columna, ahí donde estoy indicando el cursor, ¿sale? Si, por ejemplo, si nosotros tuviéramos aquí 60 o 70 centímetros, entonces el eje de la viga ya no va a ser el eje de la columna o el eje del apoyo, ¿sí? Voy a tomar de aquí, desde este paño hacia adentro, la longitud que dice la norma. Desde este paño hacia adentro, la longitud que dice la norma. ¿Qué longitud dice la norma? En caso contrario, el claro se contará a partir de la sección que se halla a medio peralte efectivo del paño interior del apoyo. A medio peralte efectivo. Es decir, que si el peralte efectivo de la viga es 55, la mitad de 55 son 22,5, ¿no? Entonces quiere decir que el claro de la viga sería 22,5 centímetros hacia adentro de este paño. Bien, no sé si queda resuelto tu duda. Bien, ahora, para efectos de análisis, ¿qué se acostumbra a hacer? Para el análisis por rigideces, tenemos que hacer una adecuación a la rigidez de la barra, considerando que ese tramo que le haga falta, porque como son para esta consideración, son para apoyos o para columnas muy anchas, muy rígidas, lo que restaría, a ver, voy a intentar. No sé si ven esa línea, la voy a indicar de otro color. La voy a indicar de color naranja, no sé si la ven. Sí, Inge. Bien, ahí está la línea naranja. Supongamos que no cumplimos con esta, que el ancho del apoyo es mucho más rígido o es más ancho en ese sentido que el peralte, o la longitud de ese apoyo es más larga que el peralte efectivo de la viga. Supongamos que estemos en este caso y que al encontrar medio peralte efectivo más allá del paño del apoyo interior, desde ahí donde estoy indicando la otra línea, lo voy a cambiar también de color. La voy a indicar de amarillo, ese es el paño interior, y la línea naranja representa la ubicación en profundidad de medio peralte efectivo. Ahí, a partir de ahí yo voy a empezar a tomar el claro de análisis de la viga. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con realmente para hacer un modelo de análisis? Para hacer un modelo, ¿qué va a pasar con la longitud restante desde la línea naranja de las columnas? Ah, esa longitud que existe, la voy a indicar ahí, la indiqué de un color naranja, bien, esa zona es una zona muy rígida, por eso nosotros cuando se hace un análisis de estructuras, se ocupa el método matricial, tenemos que hacer una adecuación a esa longitud considerándola infinitamente rígida para poder llegar al centro del apoyo, ¿sí? Si nosotros estamos ocupando un software de cálculo, también el software de cálculo tiene que tomar en cuenta, nosotros debemos decirle al programa que esa zona es sumamente rígida.
Bien, y entonces el claro lo va a empezar a tomar, el claro a flexión lo va a empezar a tomar desde nosotros, donde nosotros le indiquemos, pues. Bueno, entonces, creo que esto ya quedó aclarado, lo que dice la norma. Y que puedo preguntar con respecto a eso, ¿qué pasa en el caso donde el apoyo, donde llega una trave con un peralte considerable, tiene un apoyo de llegada mucho menor a la mitad del peralte que marca la norma? No, pero no te está diciendo la norma que tiene que ser la mitad, ¿eh? Simplemente te está diciendo a ver, el apoyo al que llega a la trave es muy delgado, es muy, tiene poca longitud. Ajá, sí, es Ah, muy bueno, delgado. ahí lo único que tienes que revisar, lo que se tiene que revisar ahí, en ese caso, es que el apoyo, ya sea un castillo, una columna, si forma parte de un marco, pues, de hecho, el mismo análisis nos va a arrojar, nos va a decir que pues ese apoyo está mal, ¿no? Porque a lo mejor no se va a transmitir momento. Cuando la viga es mucho más rígida que la columna, no se va a transmitir momento a la columna. Se puede considerar un apoyo simple. Entonces, con esa consideración, nada más hay que revisar que ese apoyo pueda tomar la carga o el cortante que le llegue de la viga. La reacción, pues, que pueda ser capaz de tomar la reacción que transmita la viga. ¿Sí? Si es un castillo, pues tenemos entonces que ver qué resistencia tiene el castillo, qué sección tiene y pues hacer un cálculo de resistencia a compresión por lo menos del castillo. Okay. Si fuera una columna de acero, pues también tenemos que revisar la esbeltez también de esa columna. Si la trave es de concreto y la columna es muy esbelta y es de acero, tenemos que revisar también otra consideración que se llama penetración. Penetración de esa columna a la viga de concreto. Sí, la otra duda que tenía, Inge, era con respecto a la estructuración. Ahorita que usted comentó acerca de los peraltes efectivos de las traves, considerando el tramo más largo, mi duda era, o bueno, no duda, sino que incertidumbre, ¿no? Que quisiera preguntar, ¿por qué tenemos que buscar generalizar todos los elementos, en este caso de las traves? ¿Por qué buscamos hacer una generalización y no, por decirlo así, que si las traves se analizan por carga gravitacional que le llega a su eje, ¿por qué no hacemos el dimensionamiento de trave por trave? Pues, ¿por qué buscamos la generalización? Bueno, en el estricto de los casos, es válido eso. En el estricto de los casos es válido los elementos mecánicos de los ejes extremos 1, 2, 3, 12, 13 y 14 van a salir mucho más grandes que los de los ejes centrales, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Por qué? Porque ahí va a haber un efecto ahí de torsión por la planta alargada. Podría ser válido, o sea, si dentro, ya vimos ahorita unos requisitos geométricos, y más adelante se van a ver unos requisitos de detallado del acero. Si nosotros cumplimos con la norma, con las dimensiones que pide y las relaciones, ancho, peralte y demás, es válido. No debe haber ningún problema. Lo que sí es de que, por ejemplo, en este caso en particular, que el sentido transversal solo tiene una crujía, no solo es resistencia. Aquí no solo tiene que ver la resistencia de las secciones, aquí también tiene que ver el otro estado límite que se tiene que revisar, que es el de servicio. Entonces, si yo también no proveo a la estructura de una secciones suficientemente rígidas, voy a tener a lo mejor zonas con un desplazamiento relativo mayor que otras.
Entonces, también debo cuidar eso. Si todo está verificado de acuerdo a la norma y no tengo esos desplazamientos relativos respecto a otros, pues se puede no generalizar como en este caso. ¿Bien? Tomando en cuenta, Inge, esto, perdone, ahí es donde se tiene que buscar que la rigidez de los elementos coincida con el centro de masas Mira, yo creo que eso lo vamos a ver más adelante, lo vamos a ir viendo poco a poco. Ah, ok. ¿Sale? Porque si no, vamos ahorita a meternos ya a materia y ahorita es poco a poquito. Yo me imagino que todos los demás ya hicieron ya tuvieron ese acercamiento, ¿no? Ya calcularon centros de masa, centros de torsión, momentos de torsión, etcétera. ¿Ya hicieron alguna distribución de fuerzas debido a torsión? Ah, bien, pues sí, entonces esto va a ser muy similar, pero pues vamos poco a poco, ¿no? Bien, bueno, entonces nos vemos el día de mañana, jóvenes. No, el lunes, ¿no? De acuerdo. ¿El lunes hay puente? Hasta el martes. ¿Van a estar muy ocupados el lunes? Por mí no hay problema, pero Puede que vaya a servicio. bueno, está bien, el martes entonces. De acuerdo, Inge. Entendido, Inge, gracias. Yo, bueno, podría revisar mi plan. Es que sí tengo como que unas preguntas que resolver, entonces para mi caso específico podría considerarme. Mira, ¿podemos revisarlo mañana? Mañana a esta A hora. esta hora, sí, Sí. a esta hora está bien. Está bien, Inge. Ya, ahí están, tienen mi número, ahí está en el grupo, ¿no?